Saludos. Titulamos este vídeo Decodificación Artefactos Antihumanos RH32. Estamos compartiendo investigación sobre el significado de algunos artefactos de esta cultura reveladora Honshan, a la cual nosotros estamos dedicando esta serie con la etiqueta RH, que significa Reseteos Honshan, porque son algunos de ellos inéditos en otras culturas y nosotros estamos dándole una interpretación o una decodificación por si le puede servir a algún otro investigador, pero de manera abierta, de tal manera que nos podría también dar otro tipo de interpretación que a nosotros incluso nos enriqueciese. Entonces, como ven aquí, en esta portada, podemos decir, vean lo que ya decimos, los 4 motivos que desde esta cultura Honshan hasta la antigua China, pues se siguen representando estos motivos que podemos decir así que es del máximo conocimiento de esta dimensión por este tipo de entidades que en este aspecto sí tienen razón, pero que utilizan este conocimiento, según nuestra opinión, para el bien de estas entidades, pero en contra del ser humano. Por eso a este vídeo le hemos puesto el título de Decodificación Artefactos Antihumanos, porque en el vídeo anterior dijimos que eran artefactos que eran impropios para seres humanos, que no se adecuaban al organismo del ser humano, como los reposacabezas y algunos tipos de copas. Pero este título ya no es que no se adapte, sino que son artefactos que van en contra del ser humano. Y entonces, ¿en cuáles de estos 4 iconos estarían representados aquí sobre todo? Fíjense también que esto son jades de 17,5 centímetros y en total un peso de 5,6 kilos, las 4 figuritas. Pues sería el Kong, que es este artefacto que ya conocerán algunos, y el hacha que tenemos aquí. El Kong y el hacha son los que para nosotros definen precisamente estos artefactos que vamos a ir denominando como el cubo de Saturno, porque el cubo de Saturno estaría en relación con este Kong, porque fíjense que esto realmente por fuera es un cubo, y el hacha sobre todo estaría en relación con lo que son armas de alta tecnología para dar a sus élites para enfrentamiento evidentemente entre seres humanos. Serían, por ejemplo, el tridente, el Vajra, los fases, y también el significado más profundo y más humano podría ser los hachas desde neolíticos, pero hachas también en plan simbólico, que representarían todos para nosotros pues este tipo de tecnología de ataque y enfrentamiento entre seres humanos, decimos nosotros. Entonces, en relación con el Kong, pueden buscarlo aquí en Wikipedia, lo que nos dice que es un artefacto antiguo chino de jade. Nos dice que el primer Kong fue obtenido por la cultura Lianzhou del 3400 al 2250. Pero nosotros decimos que no es así, sino que fue antes de la cultura Lianzhou, pues como ya sabrán, y aquí lo vamos a poner para que los vean, pues los precedentes es esta cultura Honshan. Entonces fíjense en este Kong, fíjense también que representativo porque tiene el ojo que todo lo ve ya aquí en esta antigua cultura Lianzhou, que podemos decir nosotros, y fíjense lo que decimos que es el círculo del Vidis, que es el toroide, pero intentando y exteriormente consiguiéndolo, formarlo, podemos decir así, dominarlo, pero solamente se puede conseguir en porciones parciales. A la fuente no se la puede limitar, podemos decir nosotros. Y fíjense aquí como toda esta representación simbólica, aquí tienen distintos cubos de Saturno que están representados por ese Kong que hemos visto en estas figurillas. ¿Por qué realmente estaría tan expresado? Fíjense aquí en Santa Ana, en Manhattan, en Australia, en Dinamarca. Fíjense también en determinados personajes como tienen este cubo. Pero realmente lo que te están intentando en líneas rectas enmarcar es lo que nosotros hemos puesto aquí del doble tetraedro, que te representa una gota, representado en una gota de líquido exudado por piedra azteica, que es el doble tetraedro, pero mediante tiene una cubierta exterior
de tipo cubo, por eso se le dice cubo de Saturno. Y también si lo pones en, podemos decir así, en un plano, pues te lleva al hexaedro o a la estrella de 6 puntas, como ya sabrán. Pero nosotros decimos, este interior, en toda la naturaleza, en toda la creación, el interior de los dos tetraedros, eso no se puede ni lo podrán nunca dominar ni enmarcar esta tecnología, decimos nosotros. Sería entonces, por tanto, un arma de control que posee la forma de este cubo que pretende encerrar a la estructura doble tetraédrica que, sobre todo los humanos que entregan su poder, pues entonces son los que se ponen a disposición de estas entidades, evidentemente. Entonces vamos a ver una serie de estos con, para nosotros los más sorprendentes, incluso de mejor realización, incluso tamaño, serían como estos que tenemos aquí de la cultura Honshan. Este tiene más de 1,113 centímetros por 31 por 29,5 y tiene un peso de 150 kilos. Fíjense la perforación, el tipo de broca o el tipo de perforador que se necesitaría. Sería la superior tecnología. Fíjense este otro de cristal de 58 centímetros y de 24 kilos en esta misma cultura que decimos Honshan. Y este otro también de Honshan con múltiples signos que podrían ser tipos de escrituras para nosotros y para muchos indescifrables aún, que tiene también más de 1 metro y pesa unos 95 kilos. Y este otro de cristal hermoso de color rojo de 50 centímetros y de 12 kilos de la cultura Honshan. Todo esto para nosotros representan lo que está representado en este con y representan el cubo de Saturno. Y la cultura posterior, decimos nosotros, o más reciente, es esta de Lianzhou, que aquí tienen uno de estos con, porque estos sí están reconocidos por toda la arqueología desde siempre. Pero este es uno de 68 centímetros, pero a nosotros lo que nos extraña es como viendo este tipo de sello y este tipo de perforación, cómo sigue la arqueología china y mundial, siguen diciendo que son artefactos neolíticos en los cuales no tenían tecnología y que lo hacían por medios, podemos decir así, artesanales. Nosotros decimos que eso nos parece realmente del todo, no sabemos... del todo ingenuo o disparatado, realmente no es así. Para nosotros tenían super tecnología. Y después de este con, el elemento de arma ya más concreta y específica sería las armas de poder que están representadas sobre todo para el ser humano. Después de estos reseteos, pues simplemente utiliza la piedra y crea este tipo de hachas normales, podemos decir así, rústicos, para trabajar simplemente el medio físico. Esto está en el Museo de Valencina en Sevilla, que son los hachas que después el grupo humano que sobrevive a esto, según ya sabrán por otros vídeos, que sobrevive a estas inundaciones o diluvios, pues simplemente trabaja de esa forma, con ese tipo de hacha pulido, el neolítico. Pero a la derecha, en ese mismo museo, pues un arqueólogo famoso regaló este otro tipo de hacha, que este es totalmente distinto. Esto ya no sería para trabajar, esto sería un hacha simbólico. Están hechos en un tipo de jade especial verde, por tanto, sobre todo pues es el que te va a reflejar lo que ya decimos, y todos estos hachas de hermosa elaboración pues ya tienen ese otro significado que incluso la oscuridad se los da a sus élites. Estos serían llamados tradicionalmente las piedras de rayo, y esta es una que está en el norte de España, una foto que hemos sacado uno de estos hachas, porque desde tiempos ancestrales pues nos dicen que existe una leyenda o un mito que relaciona el rayo con el hacha. El rayo transporta o produce una piedra en forma de hacha, que se le da el nombre de piedra de rayo. Esto es lo que nos dice la tradición, y no está descaminada, decimos nosotros, porque realmente armas de este tipo, aunque ahora están simbolizadas por este tipo de hachas, por tanto estas hachas tienen un vínculo misterioso con las fuerzas naturales. Ahora nos dice, producidas por la divinidad, claro, por ese tipo de divinidad, decimos nosotros, que es antihumana. Y entonces de aquí tiene un carácter mágico, por lo cual pueden ser estos hachas considerados como talismanes o amuletos y como objetos de poder y protección. Y esto es lo que
nos dicen las antiguas leyendas, y fíjense aquí, que son este tipo de hachas como los que tienen aquí. Los de factura olmeca son para nosotros de los más bellos, de una factura preciosa, de jadeíta de la cultura olmeca de 21,5 centímetros, y este otro es una ofrenda. Fíjense los distintos tipos de jade que para esa ofrenda de tipo olmeca realizaban en América. Fíjense qué bella factura, y te están representando para nosotros pues ese tipo de fuerzas. Y este es un hacha que es de los más hermosos que hemos encontrado nosotros en los museos. Este es en el Museo Arqueológico de Palencia, que es un hacha, un verde precioso, y entonces nos sirve para ilustrar lo que nos dice la tradición grecorromana. Nos dicen que son denominados estos hachas seraunias, que son con poderes, nos dicen, con poderes sobrenaturales, o que son símbolo de presagio, y por eso es lo que significa ese nombre, que sería piedra de trueno. Y nos habla también que incluso en la literatura grecolatina más importante, como con Suetonio, que es un autor muy serio, pues Suetonio nos refiere en un pasaje de la vida de Galba, que estaría este pasaje, Suetonio Galba 8, que a este le había sido concedido el gobierno de la Hispania tarraconense, y tras un hecho que presagiaba su sucesión a Nerón, es decir, que él iba a ser el sucesor a Nerón, iba a suceder a Nerón. ¿Y cuál era ese presagio? Pues nos dice que un rayo cayó en un bosque del territorio de Cantabria, España naturalmente, o Hispania, y se encontraron 12 hachas. Nos dice, símbolo incontestable del poder soberano. Es decir, fíjense cómo le daban este poder simbólico. Evidentemente para nosotros tiene gran parte, porque estas entidades, podemos decir, oscuras, pues hacen todo este tipo de manifestaciones y dan estos símbolos, porque es un símbolo también de fuerza y también de arma. Y por eso también el Museo de Cáceres, no en el arqueológico solo, sino en el etnológico, es decir, las costumbres de los pueblos, pues está todavía, no sabemos si seguirá estando, esto lo hemos fotografiado nosotros allí, este precioso hacha, y nos pone la denominación en ese museo, piedra del rayo, hacha prehistórica a la que se atribuye poder protector. Está realizado en fibrolita, para que vean el significado simbólico de estas hachas. Bueno, pues abundando ahora en artefactos concretos que son representados por estas hachas, que por eso le dicen piedras de rayo o de trueno. Fíjense aquí este tipo de arma, que también es rayos o truenos, como estamos viendo aquí a la entidad de origen sumerio, divinidad, como tienen las dos manos, pues este tipo de arma con 6 rayos. Y también el tridente, por ejemplo, de Neptuno o Poseidón, y nos dicen del Neptuno o Poseidón, la literatura grecolatina, que es un tridente o una especie de arpón, dice que cuenta con 3 puntas, y se dice que cuando Neptuno utilizaba su tridente para golpear el suelo, podía provocar terremotos, generar tsunamis y hacer que las embarcaciones naufraguen. Fíjense, o sea, nosotros creemos que esto es real, que con esta tecnología se consiguen estos efectos, pero aquí está puesto como si fuese solamente el cetro de Neptuno, como algo fabuloso o mitológico. Nosotros decimos, para nosotros es real, ese es el arma realmente de las élites, y ha continuado ese tipo de arma representado sobre todo en la India, en los Vajras que tienen aquí, y más en el occidente, sobre todo desde Roma, como tienen esta moneda aquí romana, como se ven las fases que serían las mismas fases que ya verán por otros vídeos, que tiene aquí simbolizado el poder actual, sobre todo en Norteamérica, con Abraham Lincoln, con aquí 2 fases aquí, porque nos están diciendo de modo indirecto que ese es el arma que da la oscuridad a los que gobiernan y están a su servicio, pues esta dimensión realmente, aunque Abraham Lincoln precisamente fue uno de los rebeldes, podemos decir así. Y con respecto, como estamos hablando de artefactos antihumanos, pues tenemos que, además de ese ataque exterior de dominio y control, pues también está el ataque interior a través de la sangre del ser humano, como todas las entidades que han pedido sacrificios de sangre. Y entonces vamos a ver aquí entonces también lo que son extractores o recolectores de la energía humana a través de la sangre, como tienen aquí en la cultura maya esta representación, como estos servidores pues derraman su sangre aquí con distintas púas, y que se va reconduciendo por este cordaje, la sangre de la lengua, y se proyecta en este recipiente que están viendo aquí.
y se recoge para los dioses. Fíjense la forma de este recipiente, que es la misma que lo que está en el dintel 15 de Xaxilán. Pues está esta representación del adoctrinador con el mismo rostro maya, pero con forma serpentina de tipo dios. Fíjense el mismo recipiente del cual emerge. ¿Y por qué emerge? Porque este humano adoctrinado tiene ese recipiente aquí, te está diciendo que ya le lleva la sangre, y mediante la sangre es como se proyecta en esta dimensión. Pero fíjense en esa forma de ese recipiente, que ahí tiene tamaño considerable en la cultura maya, pero antes en la cultura olmeca era más sutil, no tenía que ser tan grande. Sería así como este que tenemos aquí a la derecha, que van a ver las dimensiones que tiene, que es mucho más pequeño que este otro. Pero fíjense que la forma ha conservado la misma forma. Esto sería un contenedor de sangre para sellar pactos y también para acceso o influencia de estas entidades, decimos nosotros. Este es el mismo, para que vean en jade la preciosidad de este jade, que tiene simplemente 14 centímetros, porque con una sola gota de sangre ya es suficiente. Y junto con este contenedor pues está el sangrador. El sangrador sería pues por ejemplo, este de cristal de roca con la efigie inequívoca rostro olmeca en cristal de roca de 14 centímetros, con lo cual se punza en el ser humano, en alguna de las partes suyas de su organismo, y se recoge la sangre con unas simples gotas aquí, pues te produce el efecto, porque ese es un líquido poderosísimo. Y hemos traído también aquí de la antigua China esto, que también lo consideramos nosotros un contenedor de sangre. Estamos viendo aquí a las entidades reptiloides, cómo ellas están alrededor de este recipiente. Fíjense que es para contener, pero hemos traído precisamente porque se ha producido aquí un efecto de petrificación de la fuerza de la sangre, porque fíjense que esto es realmente sangre. Fíjense cómo, para nosotros, cómo está aquí, se ve el chorro, y fíjense por detrás cómo es cuando caen las gotas, que se ponen densas por los extremos, y aquí está impregnando este contenedor de jade. Pero esto está totalmente incrustado en el jade, de tal manera que esto no se puede limpiar de ninguna manera. Si tú lo único que puedes hacer es rasparlo, y entonces, claro, si lo raspas, pues simplemente, pues, porque está introyectado, podemos decir así, este tipo de pátina. Fíjense el poder que tiene aquí la sangre. No se puede limpiar de ninguna manera. Tienes que raspar y estropear el artefacto realmente, pero se ha conservado aquí de modo sorprendente, podemos decir aquí, la huella que para nosotros son inequívoca de sangre, decimos nosotros. ¿Y de dónde vendría realmente todas estas tradiciones de esta sangre? Porque esto sería la sangre del cordero, y el cordero también, van a ver aquí, o el carnero, que es Aries, como tenemos aquí, pues nos dice que existía la tradición de la sangre del cordero, sobre todo recogida esa tradición en el mes, sobre todo en la primavera, que sería el mes del cordero. Y esto desde lo más antiguo que tenemos nosotros, leyendas, que serían los pueblos sumerios de Mesopotamia. Entonces, luego de la época de las lluvias, con la llegada del sol, veían la transformación de sus tierras, y entonces, porque celebraban entonces pues este sacrificio de el cordero. Y fíjense que era precisamente ese mes Aries, de 21 de marzo a 20 de abril, pues está Aries. Pero fíjense también cómo esta misma raíz Aries pues tiene mucha relación con Ares, porque Ares es el dios de la guerra por los griegos, que también le decían los griegos también Marte, Ares. Y Aries pues es el cordero sacrificial. Y fíjense también la raza aria, que también vendría de este Aries, la raza aria, y también Tartaria, porque Tartaria también termina en Aria. Fíjense cómo todo lo que está aquí establecido está siguiendo unas líneas muy concretas. Y entonces aquí también está la historia del vellocino de oro en las leyendas greco-latinas, que aquí está el carnero alado, que se ve aquí, pues custodiado por esta serpiente. Y entonces aparece en la historia de Jasón y los argonautas,
quienes partieron en su búsqueda para lograr que Jasón ocupase justamente el trono de Yolco en Tesalia. Es decir, para darte el poder y que tú te encumbres, pues tienes que hacer, para nosotros, ¿qué nos dice eso? Pues sacrificios. Y fíjense aquí cómo está el cordero o el carnero, aquí la piel, que ese sería el vellocino de oro. Y ahondando en este mismo concepto, pues hasta la actualidad, pues el mayor honor que hace la Casa por ejemplo Real de España, pues sería el toisón o el toisón de oro que tienen aquí. Fíjense, el cordero, pues aquí, o el vellocino de oro aquí sacrificado. Es esta sería, pueden leer, pausar para ver aquí toda la historia de este toisón de oro, que es el mayor, podemos decir así, la mayor condecoración que realiza aquí la Casa Real de España. Y entonces, fíjense también, continuando con esto del cordero, el sacrificio del cordero, pues también tenemos aquí, por ejemplo, en la teogonía, el Apocalipsis, el Agnus Dei, o Cordero de Dios, está aquí en el centro. Esto sería en el Beato de Facundo de 1047, en la Biblioteca Nacional. Fíjense qué antigüedad, pues aquí está. ¿Y por qué? ¿Dónde entronca esto con la cultura Hongsan muy directamente? Es decir, la cultura Hongsan es la precedente de todo esto. ¿Por qué? Porque fíjense aquí este artefacto, estos dos artefactos, ¿qué es lo que son en su cabeza? Podemos decir, pues el cordero o el carnero, ni más ni menos. Si son para nosotros, por eso podemos interpretarlos. Si otra persona lo interpreta de otra forma, pues muy bien, pero nosotros, esto es lo que nos dice toda nuestra investigación, que estos son sangradores, porque aquí, punzando, y aquí mismo recoges aquí la sangre, decimos nosotros. Fíjense, de la cultura Hongsan, que es un jade de 20 centímetros y 1 kilo y 600 gramos, como precisamente te está reflejando pues ese cordero que es simplemente el ser humano, simplemente ser sacrificado. Y aquí fíjense, se punza y la sangre es al mismo tiempo recogida, porque esto sirve para recoger la sangre también. Fíjense que es como un tubo y tú aquí recoges la sangre. Fíjense este otro que es esmerada elaboración, que este es de 33,5 centímetros y de 1,5 kilos, pero el cordero, fíjense ahí lo claramente que está expuesto. Y otros más pequeños como esto, que esto ya es de la China antigua, que han seguido con la tradición, de 9,1 centímetros. Este otro de 14 centímetros, con la misma iconografía o de forma, podemos decir nosotros. Y ahora, ¿cuál sería el complemento? Eso sería el sangrador. Pero, ¿dónde estaría el recipiente? Pues nosotros podemos, estos artefactos que tienen aquí, realmente si una persona no los ve por primera vez, si no lo conoce en ninguna cultura, no sabría interpretarlos. Pero nosotros le damos esta interpretación por si a alguien le sirve. Nosotros decimos, pues el contenedor de esos resangradores que llevaban la sangre recogida, pues sería depositarla aquí en este tipo de altar, que incluso también tiene la forma en líneas semirrectas de la forma del centro del toroide. Fíjense aquí, realmente, ¿por qué? Porque hacen juego con el sangrador, que son también el cordero o el carnero, como están viendo aquí. Esto es un artefacto Hongsan de 18,5 centímetros y de 1,5 kilos. Y aquí la parte superior para que ahí se deposite esa sangre en honor a estos dioses vampirizadores. Este es otro, aquí mucho más esquemático, podemos decir aquí, pero claramente el cordero para contenedor, y este sería un jade de 20 centímetros y de 1,6 kilos. Y este es otro también, este más pequeño, de 14 centímetros, claramente pues el mismo tipo de del carnero o del cordero, podemos decir así nosotros. Y este otro de 15 centímetros, más pequeño, de 870 gramos, pero fíjense que todo, ¿qué significado podrían tener? Pues para nosotros ya tiene todo este significado. Si alguien le encuentra un significado mejor, pues que nos lo comunique. Y entonces, porque aquí incluso de ya mayores dimensiones, de 31 por 30 por 30, de cristal, un cristal especial, único de esta cultura. Y fíjense claramente, pues aquí están los carneros o corderos, claramente para depositar ahí pues ese líquido, decimos nosotros. Y terminamos con que esto está atribuido a la dinastía Han. Alcanzan gran precio en este mercado, tienen una exquisita elaboración, pero realmente es la misma estructura de contenedor, como están viendo aquí, pues al cordero o al carnero. Y por eso nosotros decimos que todo tiene, pues aquí nos da esta cultura una continuidad de significados en todos los campos, y podemos ahora entender muchas cosas como Aries, la raza aria, como Tartaria de Aria, etcétera, etcétera. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado a este final de ciclo, y
en la esperanza de que conserven su conciencia interior y no se dejen desequilibrar.